Noches, ¿cómo les va? Buen viernes. Espero que tengan un buen conclusión de semana. Hoy día estamos reunidos para llevar a cabo la sesión número 3, ¿no? Prácticamente estamos un poquito más de la mitad porque el curso termina el día miércoles de la semana entrante, el día miércoles 4 de junio. ¿Cómo estás, María? Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, como siempre, iniciamos la clase haciendo una breve recapitulación de los alcances de las dos clases anteriores, ¿no? Entonces, para aquellos alumnos que no pudieron estar en alguna de ellas, cabe resaltar que abordamos en la primera sesión fundamentos conceptuales e iniciales relacionados a la redacción de documentos administrativos, como la ley del procedimiento administrativo general, el acto administrativo, la validez de los actos administrativos, los sujetos que participan en el procedimiento administrativo y analizamos la estructura de un documento administrativo de forma general, ¿verdad? La clase pasada, el día miércoles, estudiamos el oficio, ¿no? Vimos muchos ejemplos, ¿no? Estuvimos analizando un documento real, su estructura, dando algunas recomendaciones, etc. ¿Verdad? Que espero que pronto puedan poner en práctica. En ese sentido, continuando con la revisión de los documentos, el día de hoy corresponde estudiar otros documentos administrativos, ¿correcto? Vamos a mostrar el material para que podamos compartir o podemos iniciar y ya como tal la clase de hoy. A ver, permítanme un momento, por favor. Miss, ahora se va a tratar de la carta. Ah, sí, perdón, disculpen. Voy a hacer el tiempo no nos alcanzó la clase anterior. Sí, voy a hacer un pequeño recapitulación de unos minutos al inicio y luego entramos con los alcances del tema de hoy día, ¿ok? A ver, vamos a ver. Ya, vamos a compartir, chicos, el PPT de la clase anterior para culminar con la parte que sí me ha hecho acordar su compañera, que faltó. A ver, estoy compartiendo la pantalla, espero que pueda visualizarse correctamente. Tema 2. Tema 2, no, tema 3. Tema 2, ok. Sí se puede visualizar, ¿verdad? Porque yo lo estoy viendo acá en mi pantalla compartida. Bueno, entonces, cuidado sus micrófonos, chicos, por favor, apagamos los micrófonos y cuando alguno de ustedes desee intervenir o tenga alguna consulta, la aperturamos, ¿ok? Entonces, ya hemos revisado ampliamente el oficio, ¿verdad? Nos quedó súper claro que el oficio es un documento oficial que se utiliza por personas que ejercen un cargo directivo dentro de una entidad, ¿verdad? Principalmente dentro de una entidad pública, ¿correcto? Entonces, estuvimos analizando su estructura, sus partes, de manera muy específica, dando algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza el oficio? El oficio se utiliza para poder trasladar una invitación, una felicitación, trasladar información, pedir alguna información, ¿verdad? Invitar a actividades, ¿no? Realizar gestiones institucionales, hacer consultas, dar respuestas a consultas, ¿verdad? Entonces, todo esto ya lo estudiamos y nos quedamos. Ok, entonces, para pasar brevemente a explicar la carta, hay acá este cuadro comparativo que establecen algunas diferencias más sustanciales, ¿ok? Entonces, básicamente, si ustedes me consultan, la diferencia principal, la diferencia sustancial, es el funcionario asignado
o designados para poder suscribir ese tipo de documento administrativo. Un momento. Bueno, entonces estábamos diciendo que básicamente la diferencia central radica en la potestad de suscripción de un documento. Como nosotros hemos mencionado en la clase anterior en reiteradas oportunidades, existe una especificidad en la necesidad de que el funcionario o el documento administrativo sea un funcionario directivo, ¿verdad? Un jefe, un director, un funcionario que tome decisiones y que lidere órganos o lidere entidades, ¿correcto? Y la diferencia básica con la carta es que esta no necesariamente tiene que ser suscrita por un funcionario que cumplan esos cargos directivos que les acabo de mencionar, ¿correcto? Pero si nosotros revisamos la estructura de una carta y la comparamos con el oficio y también discutimos sus finalidades, van a ser muy similares, ¿no? Como les vuelvo a repetir para que nos quede súper claro, la diferencia básica radica en la potestad de quién tiene, quién puede enviar un oficio, un cargo directivo, que una carta no necesariamente tiene que expresarse o tiene que ser estrictamente un funcionario directivo, ¿no? Estamos hablando de servidores que no ocupan cargos de dirección, eh, pueden ser especialistas, asesores, ¿verdad? Supervisores, entre otros, ¿correcto? Además de eso, en la carta, la formalidad bastante marcada que exige un oficio disminuye ligeramente, un poco, ¿no? Porque podemos hacer, si consideramos pertinente, una modificación respecto a la parte introductoria, ¿no? Cuando nosotros empezamos a redactar el cuerpo del documento administrativo, normalmente lo hacemos o iniciamos expresando nuestro saludo, ¿no? Nuestro saludo eh, que a su vez traslada pues respeto, ¿no? Tanto a la persona como a la institución. En ese sentido, en la carta los saludos pueden ser un poquito más extensos, ¿no? Un poquito menos, inclusive sin dejar de ser formales, pero no llevados a ese extremo o a ese punto, ¿no? Entonces podemos ahí tener un poquito más de soltura o criterio para poder tomar esas decisiones. ¿Sí? En muchas instituciones, el oficio y la carta se tramiten con igual tenor, con prácticamente igual contenido, pero siendo la persona que lo remite una persona que no necesariamente ocupe cargos directivos en una entidad. ¿Ok? Y bueno, ¿se acuerdan que en la clase pasada yo les mostré el final del texto? Del cuerpo y empezamos y vemos ahí unas iniciales, ¿no? Unas iniciales que responden al funcionario que redactó el documento y que revisó el documento, ¿verdad? Existen dos estilos para poder hacerlo, uno más tradicional y otro más moderno, pero básicamente son iguales. La diferencia es que uno es mayúscula, el otro es minúscula, ¿no? Pero realmente yo considero que ese dato no es tan importante, ¿no? Yo creo que el foco de un estudiante que está tratando de pulir sus habilidades no deberían irse por ese nivel de detalle, ¿no? Sino se trata de mejorar lo más importante y el foco de atención que es el cuerpo de un documento administrativo. Acá otra acotación que es importante indicar, ¿no? La carta es un documento empleado para las comunicaciones de carácter personal, protocolar o de contenido general sin relación directa con el trámite de un procedimiento, ¿no? Qué nos quiere decir esta idea? ¿Qué información nos traslada esta idea? Cuando dicen de carácter personal, es, por ejemplo, cuando una persona, un ciudadano de a pie, tiene una situación
de emergencia, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes han visto en muchos de los casos que en las comunidades se presentan casos humanitarios, se presentan casos de emergencia, ¿no? Se presentan, por ejemplo, casos en que hay familias en situación de abandono, menores en situación de abandono, adultos mayores en estado de abandono, ¿no? Quienes muchas veces no tiene quien vele por ellos. Entonces, se ve mucho que las autoridades o simplemente un ciudadano denuncia esta situación o por lo menos la comunica a las entidades correspondientes, ¿no? Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la Fiscalía, a la municipalidad, ¿verdad? A fin de que puedan brindarle asistencia. Entonces, cuando se comparte, por decirlo un ejemplo, solamente un ejemplo, ese tipo de situaciones que están vinculadas a una situación de carácter familiar, personal, vecinal o como queremos llamarle, que no, que como tal no es una comunicación institucional, no es una comunicación oficial, ¿no? Sino más bien es la exposición de un caso que necesita de la atención de las autoridades por ser un caso humanitario, un caso de necesidad social, y que, como le vuelvo a repetir, en su extremo no es formal, se traslada mediante un documento. ¿Cómo se le hace saber a las autoridades el detalle de la situación? A través de una carta que expresa una información, expresa, que está dirigida a una autoridad, la está, pero que su contenido no forma parte de una coordinación institucional, no se da entre funcionarios, sino de la vida misma, ¿no? De una situación que está suscitándose y que necesita atención, ¿no? Ahora, por ejemplo, en las entidades públicas, las ceremonias protocolares son parte del día a día, ¿no? Sobre todo para las autoridades como gobierno regional, municipalidades, eh, distritales, provinciales, ¿no? Por ejemplo, una vez al mes, el primer domingo de cada mes, se realiza el izamiento del pabellón nacional. Luego está el día de Grau, el día de la bandera, el día de la mujer, el día de la madre, el aniversario de la ciudad, ¿verdad? Bueno, y así durante el año existen una serie de acontecimientos que en donde se realizan ceremonias públicas, ¿no? Ceremonias de izamiento del pabellón, ceremonia de entrega de felicitaciones. No sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de ir a una. Yo he ido a muchas y aunque no parezca, las ceremonias protocolares ocupan un espacio en la agenda, el Día de las Fuerzas Armadas, el Día de la Policía Nacional, o sea, son espacios de actividades, por solamente mencionar algunas, ¿no? Porque existen otras actividades protocolares, por ejemplo, la inauguración de una obra, ¿será una ceremonia protocolar? La colocación de primera piedra de una obra, ¿será ceremonia protocolar? Sí, sí, todas ellas forman parte de ceremonias protocolares, ¿verdad? Entonces, para este tipo de casos, ¿qué tipo de documento administrativo de invitación se va a cursar? ¿Cómo invitamos a las autoridades? Enviamos normalmente cartas múltiples, ¿no? Invitamos, se suele hacer una invitación bastante detallada y bastante general, al menos de que la ceremonia sea sumamente, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? Sumamente estricta para que el número de autoridades a invitar sea contado con los dedos de las manos, ¿no? Pero normalmente se traslada por una cuestión de formalidad a las principales autoridades de una circunscripción, ¿no? ¿Cuáles son las principales autoridades de una provincia? El alcalde provincial, ¿verdad? El gobernador regional, ¿verdad? El jefe de la región policial de Lima, por ejemplo, si hablamos de Lima, también es una autoridad, el presidente de la Junta de Fiscales, el presidente de la Corte Superior de Justicia, el obispo de la ciudad, ¿verdad? Entonces, existen autoridades a las que siempre, pero siempre, de acuerdo a los protocolos, se les corre traslado de la invitación a todo tipo de ceremonias protocolares, ¿no? Y eso forma parte de la habitualidad de las instituciones públicas en el Perú, sobre todo a nivel de jefes, ¿no? A nivel de directores, a nivel de alcaldes, a nivel de gobernadores, a nivel de personas, porque obviamente quien se invita es al líder de la institución, ¿no?
es al jefe de la institución. Él es a quien se le invita a estar en el estrado o a realizar el desfile por el espacio asignado, ¿no? Se cumple con trasladar esa invitación. Ok, chicos, ¿hasta acá alguna pregunta, consulta, duda que pueda ayudarlo? Para que no nos gane la hora, porque en un ratito ya son 8:20 para poder pasar a la clase al contenido de la clase del día. Carmen, te escuchamos. Hola. Ok, creo que de repente ha levantado de forma casual. Bien, continuemos chicos y chicas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro documento importante es habitual, es común? Es algo de todos los días, ¿no? Y es algo, yo creo que estos dos tipos de documento son de los más usuales y de los más comunes que toda persona alguna vez ha realizado. Sobre todo la solicitud, ¿verdad? ¿Por qué la solicitud, profesora? Porque la solicitud es un documento tan, pero tan habitual que se usa para casi todos los trámites necesarios en la vida de una persona, ¿verdad? A ver, vamos a hacer una pregunta, Carla. Carla, cuando tú has egresado de la universidad, ¿qué documento necesitas para poder acreditar que has culminado con éxito tu formación universitaria? Carla, ¿nos escucha? Sí, sí le escucho, licenciada. ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpe. Sí, claro. Cuando una persona culmina la universidad, el instituto o alguna formación técnica universitaria, ¿qué documento necesita para poder tener la evidencia de que efectivamente ha culminado sus estudios con éxito? Pues normalmente, dependiendo del nivel, aquí en Guatemala, porque yo soy de Guatemala, Ok, por ejemplo, en el caso del nivel diversificado, se ya. solicita el cierre de pensum antes de entrega de título. Y te dan un documento para acreditar eso. Exactamente. Me dan cabal, el documento se llama cierre de pensum. Claro, me imagino que ese tipo de documento tiene la información, algunos manejan con cuadros, otros de forma escrita, ¿no? El número de cursos que llevaste, los créditos, las horas, incluso algunos las notas, ¿no? No todos, el Eh, promedio ponderado, o no sé cómo sí, funcionará exactamente en tu país. sí, por ejemplo, aquí en el nivel diversificado, cuando se termina la carrera, que aquí se le llama nivel diversificado, es el cierre de pensum y acredita las notas, el nombre del alumno y las notas. Correcto. Y ese documento te lo dan de manera, a ver, ¿cuál sería la palabra correcta? Ese documento tú tienes que pedirlo, tienes que iniciar un trámite, tienes que pagar un derecho, una tasa, o te lo dan de oficio. Ese es de oficio, ya la entidad educativa ya la da de oficio porque el mismo sistema del Ministerio de Educación lo genera. Interesante, mira, gracias Carla, esa es una diferencia importante, bueno, por lo menos hasta la época en la que yo cursé estudios superiores, porque aquí, tanto en universidades públicas como privadas o institutos, cuando tú terminas una carrera técnica universitaria, te brindan una constancia de estudios, ¿no? O un certificado de estudios. Ese es un documento muy similar al que menciona Carla, en el que se consigna el nombre de los cursos, los créditos, las notas, los promedios, ¿verdad? Incluso algunos establecen qué promedio, o sea, que si tu promedio te coloca en el centro superior, en el primer puesto de tu promoción. Pero por lo menos en mi experiencia, ninguna universidad, ningún instituto te lo da de oficio. Tú tienes que acercarte, hacer tu trámite, pagar tu derecho, ingresar tu solicitud, esperar, hacer seguimiento, ir a recoger, o sea, toda una
todo un procedimiento administrativo como tal para conseguir un documento que te permita acreditar, por ejemplo, si estás trabajando, si necesitas tramitar tu bachiller, ¿no? Por acá se conoce con ese nombre, necesitas anexar ese documento. Y si no lo tienes, no puedes iniciar con tus otros trámites para poder titular, ¿no? Los alumnos que son de Perú sí pueden confirmar esta información porque es la experiencia que la gran mayoría de estudiantes acá pasamos. Ahora, otro ejemplo. Cuando nosotros trabajamos en una empresa, pública o privada, durante un tiempo determinado, en cualquier posición en la que nos encontremos, cuando ese vínculo laboral termina o cuando renuncio al trabajo o cuando me despiden del trabajo, cualquier causal que haya generado tu desvinculación laboral, tú como ex trabajador o ex trabajadora haces un requerimiento de qué tipo de documento, de una constancia laboral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para poder conseguir tu trabajo necesitas que tu currículum vitae se esté anexado toda tu experiencia laboral debidamente acreditada, ¿verdad? Normalmente ese tampoco es un documento de oficio, ¿no? Claro que a veces en las empresas privadas pueden variar, pero en el Estado sí tienes que tramitar ese documento, ¿no? Una constancia de conformidad de servicios o una constancia de trabajo, dependiendo del régimen laboral que tengas, ¿no? Y esos documentos prácticamente marcan un antes y un después en cuanto a la acreditación de la labor que tú dices que has ejercido durante un periodo de tiempo y con ciertas responsabilidades establecidas. Entonces, esos dos ejemplos, bastante comunes para todos, nos van a permitir entender la importancia de la solicitud, ¿verdad? Ahora, el segundo documento, ¿no? El memorial. Todos nosotros vivimos en un espacio que puede ser una organización, puede ser un condominio, puede ser una unidad vecinal, puede ser un anexo, ¿no? En el Perú se llaman así, yo sé que en otros países tienen otras denominaciones, pero básicamente estamos hablando de un grupo de personas que reside en un espacio común, ¿no? Entonces, estos pueden ser pequeños o estos pueden ser más grandes, ¿verdad? Y normalmente las personas, de forma individual o de forma colectiva, presentamos un sinnúmero de necesidades o incluso de posiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando no estamos de acuerdo con una política de gobierno, cuando se emite alguna ley que nos perjudica, cuando denunciamos la corrupción en alguna institución o en alguna esfera de gobierno, ¿no? O sea, mejor dicho, cuando necesitamos expresar una opinión fundamentada respecto a una situación que nos perjudica, y no perjudica solamente a uno, sino perjudica a un conjunto de personas, es para lo cual se ha creado el documento denominado memorial para justamente atender y dejar constancia, comunicar, informar de una situación que afecta a un colectivo, a un grupo de personas, por más grande o por más pequeña que pueda ser este grupo de personas. En cambio, la solicitud es un documento de carácter individual, ¿no? Por ejemplo, hablando de la constancia de estudios, en tu salón de clases pudieron haber existido 30 alumnos, ¿verdad? Esos 30 alumnos terminaron el mismo día una carrera universitaria, ¿verdad? Pero no es que un alumno en representación de los 30 pueda solicitar la constancia de estudio para los 30, ¿verdad? Porque en los centros de estudio se hace énfasis en que es un documento que se debe solicitar de carácter personal, ¿no? Presencial muchas veces o de manera personal. Quiere decir que cada alumno tiene que presentarse, tiene que hacer su procedimiento administrativo, ¿no? De forma individual, pero no colectiva. Es el mismo caso del memorial, ¿verdad? Pero con la diferencia de que sí o sí ese memorial tiene que representar o tiene que ser remitido
por una persona que representa un colectivo más grande o por ese colectivo en su conjunto, ¿correcto? ¿Qué otras apreciaciones podemos dar preliminares antes de ir al detalle de los documentos de la solicitud y el memorial? Bueno, también podríamos decir que el memorial suele siempre ir o firmado o dirigido por alguna autoridad local. Un presidente del centro poblado, un directivo, la JAS, ¿verdad? Que es la Junta Administradora de Agua de una localidad, teniente gobernador, un delegado de la municipalidad, ¿no? Bueno, para eso estoy usando nombres de autoridades de áreas locales peruanas, seguramente en otros países tendrán una denominación similar o diferente, pero a eso quiero hacer mención. Entonces, normalmente, no siempre, pero normalmente esa información es firmada o, o se suman las autoridades de una localidad, ¿no? Ay, no estoy compartiendo toda la pantalla. Mis disculpas, ahora lo hacemos. Ok, entonces, para poder entrar de lleno a este apartado de la solicitud del memorial, es importante que recordemos algunas consideraciones que nos dice la Ley del Procedimiento Administrativo General que se aplica para todos los documentos administrativos, que son consideraciones que debemos tener en cuenta cuando remitamos un documento administrativo cualquiera que este sea. La primera de ellas es que estamos en la obligación de tener que indicar nombres y apellidos completos del emisor, ¿verdad? Adicionalmente a eso, su número de identidad, su DNI, su domicilio, y también en el caso de que esa persona representa una empresa, por ejemplo, vamos a suponer que yo represento a ITEC, ¿correcto? Yo soy la gerenta general de ITEC y yo voy a remitir una carta en representación de ITEC al Ministerio de Educación para un tema en particular. Entonces, yo que ejerzo un cargo dentro de ITEC, tengo que estar debidamente facultada para ostentar ese cargo, ¿verdad? Entonces, ¿qué documentos necesito yo anexar para demostrarle a la autoridad administrativa que yo tengo la potestad para remitir ese documento a través de la búsqueda en registros públicos de que efectivamente se me ha delegado esos poderes, ¿no? Entre ese número determinado de poderes, yo debo tener la autorización de la Junta General de Accionistas para poder remitir documentos en representación de ITEC. No lo puedo hacer a título propio, no lo puedo hacer solamente porque soy funcionaria, sino porque tengo la potestad para poder hacer. Entonces tengo que tramitar esos poderes, tengo que anexarlos a ese documento para acreditar mi posición y mis facultades dentro de la entidad o de la empresa. ¿Qué otra cosa no nos podemos olvidar? No podemos obviar de cualquier tipo de documento administrativo, independientemente de cuál sea, la expresión clara y concreta de lo pedido, de lo que vamos a solicitar, de lo que vamos a denunciar, de lo que vamos a trasladar, de lo que vamos a informar, ¿no? Y acá tenemos que siempre tratar y procurar de incluir dos tipos de fundamentos: los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. Quisiera que me comenten a través del chat algunas diferencias que ustedes consideren o qué entienden ustedes por fundamentos de hecho y fundamentos de derecho, o si me lo pueden explicar como ejemplos. Sería excelente para poder compartirlo con sus compañeros, por favor. Voy a esperar algunos comentarios estimados para poder darles lectura, un poco sus apreciaciones, sus conocimientos previos, ¿no?
¿Qué creen ustedes que de qué hablamos cuando hablamos de fundamentos de hecho y de qué hablamos cuando hacemos referencia a fundamentos de derecho? A ver, me gustaría leer sus comentarios para continuar con la clase del día de hoy. Ok, vamos a apoyar un poco esa. A ver, vamos a hacer el ejemplo que establece su compañera o que sugiere su compañera, ¿ok? Vamos a pensar que nosotros hemos sufrido un accidente en el trabajo o tenemos alguna enfermedad que requiere un tratamiento, una operación, etcétera, ¿verdad? Entonces su compañera nos dice, por ejemplo, cuando se va a tramitar un documento, entiendo, una licencia de trabajo por salud, tenemos que explicar cuáles son los hechos. Por ejemplo, yo he sido diagnosticada con, no lo sé, con una enfermedad tal, con fecha tal, en el hospital tal, a cargo del doctor tal, ¿verdad? Que a partir del diagnóstico, a la fecha, yo he sido tratada con medicamentos, con inyecciones, con terapias o de la forma en que haya sido tratada, pero que no encuentro una mejoría y que resulte necesario realizar una operación de mediana complejidad, ¿verdad? Y que esa operación de mediana complejidad requiere que se me otorgue, cuidado con sus micrófonos, chicos, requiere que se me otorgue una licencia por incapacidad de 20 días, ¿no? Nancy, por favor, estoy tratando de regular tu micrófono, pero siempre se vuelve a prender. Si lo puedes apagar, por favor, para que no genere, no distraiga a tus compañeros. A ver si el coordinador de ITEC me podría ayudar, por favor. Estoy intentando apagar su micrófono, pero no puedo. Ok, ya creo que pasó. Ok, gracias. Entonces les decía, perdón, me distraje. Ok, de una licencia por incapacidad de salud, ¿verdad? Una incapacidad laboral por motivos de salud. Entonces, ¿qué vendrían a ser los fundamentos de hechos? Vendrían a ser la descripción de lo que me está pasando de una forma clara y concreta respecto a diferentes días, ¿no? Acontecimientos que se han suscitado en diferentes días. Fui diagnosticada un día tal, ¿no? Tratada de tal fecha a tal fecha, ¿no? Y se requiere una operación que va a implicar un descanso médico de 20 días, 25 días, 10 días, cual sea, ¿no? Entonces, cuando yo ya he explicado descriptivamente los hechos que están está pasando lo mismo con su compañera. No sé, Nancy, si me puedes escuchar, pero tu micrófono está distrayendo a los alumnos. ¿Qué hacemos con el coordinador, por favor, para poder controlar la situación?
Perdonen, chicos, le estoy retirando porque realmente no sé si ustedes, pero no puedo continuar la hilación de lo que estoy expresándoles por la bulla de ese entorno. ¿Ok? Nancy, no sé si me escuchas, pero tienes que tener apagado, por favor, tu micrófono porque el ruido del ambiente en el que estás nos distrae a todos de la clase. Gracias. Entonces, les decía que una vez que yo he descrito los hechos que me están afectando, que me están colocando en una situación de necesidad, es que yo también menciono en mi documento cuáles son las normas que amparan mi pedido, ¿no? ¿Cuál es la base legal que fundamenta que mi solicitud debe ser aceptada, ¿no? Y eso es lo que muy bien nos menciona su compañera en el comentario de Silvia Quispe, ¿no? Podríamos hacer mención a una ley que esté vinculada a los derechos laborales, ¿no? En donde mencionemos el artículo específico que dice que el empleador debe procurar el bienestar de sus empleados, ¿no? En respeto a su integridad, a su salud, ¿no? Y que de no hacerlo se estaría vulnerando sus derechos constitucionales o sus derechos humanos, ¿correcto? Entonces, cuando yo ya he cumplido con describir los hechos y también he hecho mención a las normas que me amparan, entonces estoy fundamentando bien mi documento. ¿Qué pasa si yo de frente en algún documento administrativo menciono la norma, pero no describo los hechos? Primero que no se podría entender bien el contexto, ¿no? Se podría perder la relación de las ideas y ese documento administrativo podría... Ya. Entonces les decía que de suceder eso, el documento administrativo podría no ser entendido o también podría ser objeto de cuestionamiento, ¿verdad? Igual pasa si yo describo los hechos y no indico la base legal. Por eso es muy importante que siempre complementemos ambas informaciones para darle todo el peso necesario a nuestra exposición en el cuerpo del documento, ¿no? Ahora, también es muy importante que recordemos que los documentos administrativos, todos ellos, deben describir con precisión el lugar, la fecha, debe estar consignada la firma física o electrónica del remitente, y en el caso de aquellas personas iletradas o que por alguna situación no puedan firmar, se consigna la huella digital en la mayoría de los casos, ¿no? Salvo que eso no sea posible, pero casi siempre es posible cuando una persona o no puede firmar o no sabe firmar, ¿ok? Uy. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que ser muy claros al momento de remitir cualquier tipo de documento administrativo? Tenemos que ser precisos respecto al órgano, a la entidad o a la autoridad a la cual estamos dirigiendo el documento administrativo, ¿no? Y eso también quiere decir que tenemos que nosotros averiguar y asegurarnos de que la persona o el funcionario que estemos remitiendo el documento sea la persona con la competencia necesaria para poder conocer ese caso y poder pronunciarse, decidir o resolverlo, ¿no? No cometamos ese error muy usual de poder dirigirlo simplemente al jefe de la institución, al director de la institución, cuando podríamos hacerlo más fácil para ambas partes si es que nos tomamos el tiempo de recabar la información que nos permita tener la certeza de a qué funcionario, con qué nombre, con qué apellido y con qué cargo le corresponde por materia funcional conocer ese caso, ¿no? Ahora, también es muy importante que en el cuerpo de un documento administrativo, cualquiera que este sea, se indiquen los datos de contacto del remitente, porque a veces no lo hacemos, no colocamos un correo electrónico, no colocamos un teléfono celular. Entonces,
si existen observaciones o si existen consultas o si existen coordinaciones adicionales que deben remitirse, ¿de qué forma la autoridad o el destinatario va a poder saber cómo contactarte? ¿No? Entonces, es muy importante que siempre hagamos mención de nuestro teléfono de contacto, de nuestro correo electrónico, para que podamos ser contactados en el caso que se requiera. Y por último, pero no menos importante, es muy trascendente que en todos los documentos administrativos se anexen o se adjunten todos los anexos que estás indicando. Si anexas un plano, adjunta un plano. Si estás anexando un informe, adjunta el informe. Si estás anexando 10 anexos, adjunta los 10 documentos para que luego nos pueda hacer materia de observación eso. Ahora, si tú vas a iniciar un procedimiento que está regulado en alguna norma que establece que tienes que presentar, por ejemplo, tu DNI, la vigencia de poder, tienes que presentar el voucher de pago de una tasa, ¿no? Te ponen como 10 requisitos. Si tú no cumples uno de ellos, tu procedimiento podría ser invalidado, podría ser observado, lo cual afectaría los plazos, afectaría, pues lo haría mucho más engorroso, ¿no? Entonces, lo mejor es que siempre revisemos qué requisitos necesito cumplir para iniciar un procedimiento administrativo y que cumplamos con adjuntar todos esos requisitos de acuerdo a la normativa específica que lo exija. Y finalmente, si es que nosotros ya hemos iniciado un procedimiento y estamos remitiendo un documento en el marco o en el proceso de desarrollo de dicho documento, es vital que podamos colocar el número de expediente o el número de código único de trámite, ¿no? Que es un documento que te remite la mesa de partes virtual o física, a través de la cual se va a poder ayudar al destinatario a poder ubicar más rápido el documento y a poder ver su trazabilidad, ¿no? O saber cuándo fue ingresado, cuándo fue derivado, cuándo fue respondido, etcétera. Ok, entonces, ahora sí, unas consideraciones para poder recordar respecto a la solicitud. Es un documento por escrito, presentado de forma física o virtual, que dirige una persona, cualquiera que ésta sea, un ciudadano de a pie, una autoridad, ¿verdad? Un estudiante, un egresado, etcétera, a otra, o sea, el remitente, el solicitante, ¿verdad? El administrado es una persona que puede ser un ciudadano común y corriente, una persona, una autoridad, cualquiera que ésta sea, que dirige un documento a otra, pero esta otra sí desempeña un cargo en las instituciones públicas o privadas, ¿no? ¿Y para qué se usa la solicitud? Para pedir algo, para solicitar algo que tú crees que te corresponde por derecho, ¿no? Por años de antigüedad, etcétera. Por ejemplo, vamos a pensar que yo mañana o este año me jubilo del magisterio, ¿no? Yo soy profesora y me jubilo. Entonces, en el Perú existen dos mecanismos de pensión, ¿no? A través de la AFP, que es una administradora de fondos particular, y la ONP, que es una oficina de previsional del Estado, pública, ¿verdad? Entonces, cuando yo elijo durante mi vida laboral a qué tipo de fondo previsional yo voy a aportar, si voy a aportar al público o voy a aportar al privado, y cada uno de ellos tiene diferentes condiciones, proyecciones, etcétera, ¿verdad? Cuando tú cumples no solamente la edad, sino también los requisitos que establece cada fondo previsional o la ONP en este caso,
para que puedas acceder a tu pensión de jubilación, hay que iniciar un procedimiento administrativo. Tenemos que preguntar o solicitar cuáles son los requisitos que necesita esta entidad para poder evaluar nuestro caso, ¿verdad? Entonces vamos, armamos nuestro expediente, ¿no? Y uno de esos requisitos, evidentemente, va a ser un documento administrativo. ¿Qué documento administrativo va a ser ese? La solicitud, ¿verdad? ¿Y cuál será la sumilla de la solicitud? ¿No? Solicito el otorgamiento de pensión de enviudez, de pensión de jubilación o el tipo de pensión a la que yo esté aplicando por considerar la que me corresponde, ¿verdad? De repente me van a pedir mi resolución de cese, ¿no? En el caso sea una profesora o de repente con otra profesión te pedirán otro documento, tu documento nacional de identidad, ¿no? De repente también te van a pedir tu código de cuenta bancaria, tu CCI, ¿no? Para que puedan hacerse el depósito. Seguramente te van a entregar formatos de autorizaciones para datos personales o para muchos ítems que tú vas a tener que firmar. Ahora, este documento, ¿qué debe consignar? ¿Qué debe emplear? Debe ser y emplear un lenguaje claro, un lenguaje sencillo. No estrictamente formal, pero tampoco eso implica que vas a usar un lenguaje informal, pero sí tratando de que el contenido de este documento sea lo más claro y lo más sencillo posible. También aunado y sumado Señorita Ana, a que... ¿Sí? una consulta. Para presentar esa solicitud, debo presentar, por ejemplo, como sumía, el otorgamiento de qué, de los pagos de qué. ¿Para qué caso? Digamos que es un profesor lo han cesado. Ya. Entonces, ¿cómo podría poner la sumía? El otorgamiento de pagos. Usted se refiere de que un caso hipotético de que sea un profesor que ha cumplido con su vida laboral y que ha sido cesado con una resolución y que está solicitando, por ejemplo, a la UGEL que se le otorgue su CTS, ¿no? O solicita al FP que se le otorgue su pensión de jubilación. ¿Ese es el caso? El otorgamiento de qué, de jubilación, ¿no? De CTS, ¿no? De CTS, ok. Yo conozco decir que ese caso porque he visto algunos, y si la resolución de cese ha sido de este año o de fines del año pasado, no se necesita iniciar un procedimiento administrativo para que sea considerado en el sistema, porque el pago de CTS para los maestros, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, ¿no? Que le haya asignado el Ministerio de Economía. Pero vamos a suponer que sí te pidan una solicitud. ¿Cuál sería la sumilla? Bueno, para indicar previamente que cuando a un docente se le cesa y se emite una resolución firmada por el director de una UGEL, en uno de sus artículos se establece el derecho o el otorgamiento del derecho a percibir una CTS de X monto de dinero, ¿no? Vamos a ponerle 1.000 soles, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, la sumilla de una solicitud para ese trámite sería otorgamiento de compensación por tiempo de servicios del licenciado Javier Antonio Luza, ¿no? Ese sería, si me preguntaras a mí, la sumilla de un documento administrativo para solicitar la compensación por tiempo de servicio. Incluso yo reemplazaría el verbo y no le colocaría otorgamiento porque en realidad ya en la resolución de cese te dan ese derecho, te reconocen ese derecho a percibir esa compensación por tiempo de servicio, ¿no? Más bien lo que tú estás haciendo no es que no estás pidiendo que te reconozcan ese derecho, sino que hagan efectivo el pago de la compensación por tiempo de servicios. En ese caso, la sumilla sería solicito otorgamiento, solicito depósito, aunque depósito no es la palabra que debería usarse, solicito programación
¿no? O programación de pago de la compensación por tiempo de servicio del licenciado X o Y, ¿no? Del cual sea este el nombre. Espero haber sido clara, Javier. Sí, de eso quería consultarte, porque hay un maestro que lo han cesado por una calumnia, ¿no? ¿Ya? Y entonces él me dice, ¿será factible? Me dijo, poderle pedir una solicitud para que me paguen su compensación de servicio. Claro, le digo, porque si te han cesado, significa de que realmente habrá argumentos, entonces tú puedes solicitar que que te devuelvan, porque de eso no te pueden limitar, ¿me entiendes? Entonces, frente a todo eso, yo pensaba cómo podía hacerlo para ayudarle también a él. Yo te doy dos recomendaciones. La primera es de que se apersonen a la UGEL que corresponda, porque cuando un docente cesa, existen varios motivos de causales, ¿no? Para que un docente cese puede renunciar, que es una causal de cese, puede haber cumplido los años máximos para poder laborar en la docencia, que ese cese sería automático, ¿no? También habría sido una causal. Y hay otra causal por el cual puede suceder cuando se sanciona al docente por por cualquier procedimiento administrativo que sea, o también por una sentencia penal, ¿no? Que lo inhabilite para ejercer la función de docente, ¿no? Entonces, en cualquiera de esos casos, sí o sí tiene que recibir una resolución de cese. Ahora, el hecho de que ese docente haya culminado o haya sido cesado no significa que no pueda acceder a sus derechos o beneficios laborales que le correspondan, ¿no? Por eso le hago esa precisión para que revise los términos de esa resolución, porque las resoluciones de cese tienen un formato, ¿no? Tienen un formato que es prácticamente igual sin importar la causal de cese. Claro que se especifica por qué razón está cesado, ¿no? En el artículo 2 o 3 se indica, ¿no? Por cumplimiento de años de servicio, por renuncia, por sentencia o por cualquiera que sean las causales, ¿no? Pero en mi opinión, por la experiencia que yo tengo, eso no sería un impedimento. Ahora, si es que no le ha llegado esa resolución de cese, tendría que solicitarla a la UGEL, ¿no? Revisarla y iniciar el procedimiento para que se programen esos pagos, porque como le vuelvo a comentar, en el magisterio la compensación por tiempos de servicio, si bien es cierto, es un derecho que le corresponde al docente, pero no es automático, ¿no? Depende de la disponibilidad presupuestaria anual que haya. Anita, disculpa, para concretizar, sí. Por ejemplo, a él le han cesado ya por una calumnia, la cual está apelando, digamos, a Lima. ¿Ya? Entonces, la cual me dice, ahora, ¿cómo será mi compensación de servicios? ¿Me pagarán o no me pagarán? Entonces, yo por eso le preguntaba si se puede solicitar o ya no, o está limitado. Bueno, si él ha recibido una resolución de cese y ha agotado la vía administrativa y está recurriendo a la vía judicial, no sé cuál sea el caso para poder apelar los alcances de esa resolución, entonces habrá que consultar ese caso particular en la UGEL, ¿no? Yo creo que el órgano más competente para poder darle solución a su consulta específica definitivamente va a ser la UGEL, a la que pertenece el docente del cual me está comentando. Gracias, señorita Ana. Gracias. Entonces, ya, tres sugerencias, ¿no? Siempre hay que emplear un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, ¿no? Hay que expresar lo que necesitamos de una forma clara y contundente, clara y concreta, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy solicitando una constancia laboral, tengo que ser y tengo que tener claro los datos, ¿no? Los fundamentos de hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo inició mi vínculo laboral? ¿Cuánto tiempo duró? ¿En qué cargo ejercí durante ese periodo de tiempo? ¿Verdad? ¿Qué más tengo que decir? ¿Cuándo y en qué fecha se culminó mi vínculo laboral? De ser necesario, si fue por una culminación de contrato, si se rescindió el contrato o cualquier causal que se haya sido, también esa parte se puede omitir. Y indicar que
es el derecho del remitente poder solicitar ese documento para los fines que se estimen conveniente en el futuro, ¿no? O sea, que es un derecho del remitente acceder a ese documento que corrobore la experiencia laboral ejercida en una entidad, en un puesto y en un periodo determinado. Por ejemplo, en una constancia laboral podemos anexar el contrato, ¿no? Anexar el documento nacional de identidad, ¿no? Normalmente en otro documento se solicita las compensaciones o los beneficios laborales, pero solamente para quedarnos con el caso de la constancia de prestación de servicios o la constancia laboral, eso es lo que adjuntamos, ¿no? Una orden de servicio, adjuntamos un contrato, adjuntamos el DNI escaneado, ¿no? Dependiendo de cuáles sean los requisitos que establezca la institución o la empresa. Ahora vamos a ver el ejemplo de una solicitud en pantalla para poder con eso revisarla y ya concluir con este primer documento. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? A ver, un ratito, por favor. Ok, vamos a proyectar la pantalla para indicarles un ejemplo muy rápido de solicitud antes que nos gane la hora. Ok. Entonces, lo que nosotros tenemos siempre que cumplir es, como este no es un documento formal, ¿no? Como lo es en su extremo un oficio, podemos tomarnos algunas licencias, ¿no? Y además, como estos documentos suelen expresar o suelen iniciar trámites de índole personal, ¿no? El formato es de este tipo, ¿no? En este caso vamos a otorgar o vamos a solicitar que se otorgue el periodo vacacional de un servidor, ¿no? Anita, Siempre... ¿lo puedes ampliar? ¿Lo puedes ampliar? A ver, un ratito. No sé si es que ahí se verá mejor, le he incrementado el zoom. Ok, entonces, colocamos en el encabezado que se activa haciendo doble clic en el extremo central el nombre del año, ¿no? El nombre del año que, si no se acuerdan, lo pueden encontrar en internet, nombre del año 2025, ¿no? Lo que acá indicaba su compañero o hacía la consulta, ¿no? Cómo elaborar la sumilla de mis solicitudes, ¿no? Va a depender de lo que esté solicitando, evidentemente, pero lo que se sugiere es de que sea lo más concreto y lo más claro posible. Y también de que la sumilla se escriba, se redacte al final del documento, porque eso nos va a permitir tener más claras las ideas, ¿no? Y haber ya trabajado en ese documento durante un tiempo y de esa manera es poco más fácil poder transmitir por escrito aquello que requerimos, ¿no? En el caso de este documento o de esta solicitud, solicito otorgamiento de periodo vacacional correspondiente al año 2024, ¿no? Solicito constancia laboral por culminación de vínculo o de contrato, ¿no? Solicito constancia de
estudios profesionales del Departamento de Derecho, ¿no? Y así pueden hacerse un montón de casos. Entonces, toda solicitud está dirigida a alguien, ¿no? Este alguien ocupa, o este destinatario ocupa un cargo dentro de una entidad pública o entidad privada, ¿no? En el caso del ejemplo, es una entidad privada, una empresa privada, ¿no? Porque cuando nosotros pedimos periodo vacacional, pedimos constancia laboral, ¿no? Entonces, normalmente nos dirigimos a la gerencia de recursos humanos de una institución, ¿no? Y toda oficina de recursos humanos tiene un jefe, ¿no? Tiene, por más que sea oficina, jefatura, gerencia, subgerencia, siempre tiene a un funcionario liderando esa institución y los documentos siempre se dirigen a la persona que está a cargo de ese órgano o de esa institución. No olvidar siempre que tenemos que colocar nombres y apellidos completos, cargo, nombre de la empresa o la institución y también la dirección de esta empresa, ¿no? Ahora, normalmente en las solicitudes, tenemos que empezar indicando o presentándonos o identificándonos, ¿no? Este es un ejemplo con mi caso, ¿no? Quien suscribe, Ubiyus Tic Yana Cecilia, identificada con DNI tal, domiciliada en calle ITEC 456, distrito de Miraflores, provincia de Lima, departamento de Lima, analista de recursos humanos de la Gerencia de Recursos Humanos de la empresa agrícola Pepito Sac. Ante usted, respetuosamente me dirijo y expongo, ¿no? Entonces, como podemos ver en el primer párrafo, una solicitud siempre inicia con la identificación del remitente. Vamos a suponer que este sea un documento para solicitar una constancia de estudios, ¿no? Cuando hablamos de estudiantes, todos los estudiantes siempre tienen un código, ¿no? Un código de estudiante, un código universitario. Entonces, en este caso, tendríamos que agregar ese código para que se pueda identificar de mejor manera al estudiante, ¿no? En la segunda línea del párrafo ya no sería el cargo, sino el detalle de la facultad a la que pertenece la escuela profesional en la cual estudio, ¿no? Sería estudiante de 10º ciclo de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos o de la universidad privada, cualquiera que éste sea, ¿no? O sea, siempre identificarse para que la persona que esté recibiendo tu solicitud sepa quién está haciendo esa solicitud, quién es el remitente, ¿ok? Ya en el segundo párrafo o en los párrafos precedentes, podemos colocar, estimados, el detalle de lo que estamos solicitando, ¿no? Y ya les he comentado que en este apartado tenemos que procurar colocar fundamentos de hecho y fundamentos de derecho, ¿no? Acontecimientos y también normas que sustenten nuestro pedido, ¿no? Entonces vamos a leer y vamos a empezar a identificar cuál es un fundamento de hecho y dónde está el fundamento de derecho. Dice que la suscrita ha cumplido satisfactoriamente el periodo laboral que corresponde desde el 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del presente. Por ello, y de acuerdo a la Ley 76.890, que en su artículo 3 reglamenta la obligatoriedad del periodo vacacional para los servidores, solicito disponga la programación durante el primer trimestre del año 2025. Ok, chicos, comentemos en el párrafo, por favor, dónde está el fundamento de hecho y dónde está el fundamento de derecho en este segundo párrafo, para ver si nos quedó claro el concepto. A ver, voy a tomar un momento para poder esperar sus comentarios. Señorita Ana, ¿Sí? por ejemplo, dice que la suscrita ha cumplido satisfactoriamente el periodo laboral
que corresponde desde el 1 de enero de 2024 hasta el 1 de diciembre del presente. Ese sería del hecho, o sea, del Correcto. derecho. ¿Ya? Ahora, por ello, acá la otra base, por ello dice, de acuerdo a la ley, ahí se basa ya el fundamento, ¿ya? Que en su artículo 3, reglamento obligatorio del periodo vacacional para los servidores solícitos, disponga la programación, o sea, ya está ordenando que se disponga a través de la ley, ¿no? La programación durante el primer bimestre del año 2025. Ahí se ve las dos cosas. Excelente, muchas gracias, ¿no? Efectivamente, nos estamos dando cuenta que sin necesidad de hacer o de extendernos más de lo necesario y de complicar más de lo necesario nuestra solicitud, estamos colocando las dos sugerencias que solicitan o que recomienda el reglamento o el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Fundamentar nuestros pedidos siempre en fundamentos de hecho y en fundamentos de derecho o en leyes, ¿no? Entonces, aquí estamos cumpliendo con esa solicitud de manera correcta. Ahora, en este tercer párrafo también estamos cumpliendo con una solicitud, ¿no? Que es colocar datos de contacto, datos que permitan a la persona, al destinatario, que se pueda comunicar conmigo para poder subsanar alguna observación, para poder solicitar alguna información adicional, o de repente vamos a pensar que se expidió mi certificado, o perdón, que se me otorgó las vacaciones a la semana de haber remitido el documento, ¿no? Entonces me llaman, ¿no? A indicarme que me acerque a recoger el documento de respuesta, o que ya me acaban de enviar el correo, ¿no? O de repente puede ser que me haya equivocado y no haya indicado correctamente mi cargo, entonces me piden que lo subsane, que remita otro documento, pero tienen cómo comunicarse conmigo para hacerlo de una manera más diligencial y rápida, ¿no? Y por eso solemos colocarlo en este sentido. De existir alguna consulta adicional, agradeceré comunicarse al teléfono celular tal o al correo electrónico tal. Sin otro particular, me despido de usted solicitando a mi petición por corresponder, ¿no? Lima, 11 de enero de 2025. No olvidemos que siempre tiene que consignarse el espacio para la firma del documento, ¿no? Todos los documentos tienen que ser suscritos, firmados, y se tienen que consignar los datos completos del remitente y también el número del documento nacional de identidad, ¿correcto? Ahora, normalmente se adjuntan diversos anexos, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera un estudiante, anexaría mi copia del carnet estudiantil, ¿no? Este tipo de documentos tienen normalmente un pago, ¿no? No son gratuitos, ¿no? Incluso en universidades públicas hay que hacer pago de 10 soles, 15 soles, ¿no? Que vendrían a ser en dólares como $3 más o menos para los alumnos que son de otros países y puedan más o menos conocer ese detalle. Y se tiene que depositar ese costo. Algunos se hacen de forma física en la misma entidad, otros se hacen de manera electrónica, pero muchos de esos documentos o de esos procedimientos administrativos exigen colocar el voucher de pago, la constancia de pago anexada, ¿no? Escaneada y debidamente anexada en el documento. Ahora, existen algunos trámites, algunos procedimientos administrativos que te exigen que anexes fotos, ¿no? Foto tamaño carnet, foto tamaño pasaporte, con determinadas medidas, con determinado color, etcétera, ¿no? Entonces, eso también tenemos que incorporarlo. Ahora, por ejemplo, cuando tramitamos algún documento académico, nos suelen solicitar que anexemos certificados de estudios superiores, certificados de estudios, cualquiera que ésta sea, ¿no? Entonces, esos documentos que nosotros vamos a adjuntar tienen que estar debidamente detallados y colocados en la parte inferior izquierda del documento, ¿no?
Obviamente también debe adjuntarse, pero debe mencionarse, como lo vuelvo a repetir, en la parte inferior del documento, ¿no? Adjunto tal, adjunto copia de DNI, adjunto voucher de pago, adjunto food, ¿no? O los requisitos que te soliciten de manera muy particular, dependiendo del tipo de procedimiento administrativo que vas a iniciar. Ok, entonces, vamos a cerrar el tema de hoy día hablando de un documento a veces menos conocido, pero no por eso menos importante para aquellos que trabajen en una entidad privada, pública, que formen parte de una directiva escolar, de una directiva vecinal, ¿no? Es muy importante también conocer para qué sirve y de qué forma se redacta ese tipo de documento. Entonces, la solicitud es un documento personal. El memorial no es un documento personal, no es un documento que se suscribe a título personal. Se suscribe o en representación de un colectivo o todos los miembros del colectivo lo suscriben, ¿no? Normalmente se utiliza, sirve para trasladar una necesidad colectiva, ¿no? Por ejemplo, hay como muchísimas y miles de comunidades en el Perú que no tienen electricidad, que no tienen agua y alcantarillado, que no tienen pistas y veredas, que no tienen un colegio, que no tienen una plaza, que no tienen infinidad de cosas, ¿no? Hay muchas brechas sociales todavía en nuestro país. Entonces, el memorial se suele utilizar para poder trasladar una necesidad, pero también para poder informar o trasladar una posición, ¿no? Una posición, una opinión, una postura respecto a una situación que sea de interés público, ¿no? Que hace un momento lo manifesté, ¿no? Por ejemplo, situaciones de corrupción, situaciones políticas, situaciones sociales, con protestas sociales, ¿no? Designación de funcionarios, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Las personas que lo firmen, sí o sí, deben ser personas mayores de edad, mayores de 18 años. Se traslada siempre de un grupo de pobladores, de un grupo humano, hacia una persona que ejerce algún cargo de autoridad en una comunidad que está relacionada con aquello que está solicitando, ¿no? Y evidentemente traslada un beneficio o una necesidad colectiva que afecta a más de una persona, ¿no? Y que es de interés público, de interés sanitario o cualquiera que este sea, que pueda ser conocido y solucionado. Vamos a ver el ejemplo de un memorial para poder explicarlo ya más detalladamente. Y con eso también despedirnos de la clase del día de hoy. A ver, vamos a ver. Ya. Entonces, acá en su pantalla ustedes pueden ver el ejemplo de un memorial. El memorial, también como el oficio, pues en general todos los documentos indicamos el nombre del año, ¿no? También tenemos y estamos en la obligación de indicar el asunto del documento, ¿no? En este caso, ¿quién remite este documento? Lo remite una comunidad, ¿no? Una comunidad que está formada por 1.500 personas, ubicado en un distrito particular, en un distrito del norte chico, que está solicitando a un funcionario público que incluya una tubería de salida de agua de regadío en una parte de una obra, ¿no? Entonces, en el asunto tenemos que colocar de manera clara y concreta cuál es la necesidad o cuál es la solicitud que estamos realizando. En este caso, lo tienen súper claro y lo han colocado de esta manera. Solicito inclusión de tubería de salida de agua de regadío en la margen izquierda del tramo MA2. Los datos del destinatario ya no se los debo repetir porque ya lo hemos repetido o lo hemos mencionado en varios documentos, ¿no? Nombres y datos completos, cargo, institución y dirección.
Pero cuando leamos el tenor del documento, vamos a empezar a identificar las diferencias. Leamos los 2 primeros párrafos para que tengamos una idea del tenor del documento y a qué se está refiriendo. Dice: en representación del Centro Poblado San Miguel, ubicada en el distrito de Paramonga, provincia de Lima, departamento de Lima, conformada por 1.500 personas, ante usted me presento respetuosamente y digo: 1. Que con fecha 30 de septiembre del 2024, la entidad prestadora de servicios de agua Excel publicó en su portal web institucional un comunicado informando el corte temporal del servicio por trabajo de mantenimiento. 2. Que en la referida publicación no se hizo mención de las alternativas de contingencia que debieron haberse planificado con la finalidad de no dejar desabastecido el servicio a las comunidades usuarias. 3. Habiendo transcurrido 4 días desde el corte temporal del servicio y ante la negativa de solución de la entidad prestadora, recurrimos a usted como autoridad de más alto nivel de nuestro distrito con la finalidad de exigir el envío oportuno de cisternas de agua que suplan el déficit del servicio. 4. De no brindarse dicha solución, comunicamos el inicio de medidas drásticas de protesta en vista de que 150 familias se encuentran expuestas a enfermedades, virus, bacterias, entre otros, los mismos que se encontrarán en total desamparo, dado la carencia de una posta médica equipada que atienda dichas emergencias. ¿Qué nosotros podemos deducir de estos 4 párrafos? ¿Cuál es la diferencia? La primera diferencia que ustedes pueden notar, que los párrafos están numerados, ¿no? Están numerados en un cierto orden, porque si nos damos cuenta, hemos empezado con el antecedente más antiguo, ¿no? O sea, contamos los hechos, detallamos los hechos como se han venido suscitando desde que empezaron hasta la fecha actual en la que se encuentra, ¿no? Detallamos de manera clara, pero tampoco tan extensa, los hechos que han generado un problema, que han generado una necesidad, que han generado una insatisfacción de parte de una comunidad, de un grupo humano, de un número grande de personas y de familias, ¿no? Entonces, las 2 formas de hacerlo es en un memorial, numerando los párrafos para darle cierto orden a nuestras ideas y que se entienda que una idea o que una situación vino después de la otra, ¿no? O también puede hacerse de la forma más tradicional, que son los párrafos sin enumerar, ¿no? De forma personal, me parece más útil y más funcional este estilo porque se entiende mejor el desarrollo de las ideas. ¿Correcto? Ahora, en este memorial que expresa una situación o un problema de salud pública, ¿no? Porque eso es lo que se está transmitiendo, estamos expresando una situación futura, ¿no? Si no se corrige esto, podría suceder esto, la hacemos responsable de esto, ¿no? Entonces, eso también va a permitir dejar constancia, hacer un documento por escrito, de cómo se actuó frente a una situación que genera riesgo en las personas. Porque vamos a imaginarnos la peor situación, ¿no? Que el agua no se restablezca en un mes o en 2 meses, ¿no? Y haya personas enfermas o lo que es peor, personas que tengan un grave riesgo a su vida por esta situación. Se van a empezar a determinar responsabilidades, ¿verdad? Responsabilidades funcionales, omisiones, defunciones, etcétera. Por eso es muy importante que siempre dejemos constancia escrita de aquellos hechos que puedan representar un riesgo o un daño para una comunidad, más aún considerando que se trata de un tema de salud, ¿no? Ahora, como podemos ver, como cualquier documento administrativo, tiene que ser firmado con los
con la persona que correspondiente en este caso, que es presidente de la comunidad, ¿no? Bueno, en mi caso figurado, mi nombre y mi apellido y mi cargo, ¿no? Presidente del Centro Poblado San Miguel. Ahora, en este tipo de documento, como en muchos de los documentos administrativos, siempre vamos a colocar en copia a otras instituciones. ¿Para qué sirve colocar en copia? Sirve para poder hacer de conocimiento a otras entidades el contenido de esta carta para que también puedan tomar acciones o simplemente puedan estar enterados de una situación que podría ser luego vista por ellos o que podría ser de su interés, ¿no? Si existe una denuncia social, por decir un ejemplo, ¿no? Como es este documento, se está poniendo en copia a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía de Prevención del Delito, a la Municipalidad Provincial de Trujillo, al Gobierno Regional de la Libertad y a la Contraloría General de la República. ¿Eso qué va a permitir? Eso va a permitir que se remita una copia de este documento por mesa de partes física o por mesa de partes virtual a estas instituciones para que conozcan los alcances del contenido de este documento, ¿no? Ahora, normalmente un memorial, a diferencia de otros documentos, va a contener no necesariamente un cuadro como ustedes lo ven así, muchas veces no se presenta de una manera tan ordenada y organizada, pero cuando se trata de expresar una necesidad colectiva, suele suscribir digamos que al término de lo expresado en el cuerpo del documento, un representante, pero se anexan firmas, ¿no? ¿Firmas de quiénes? De las familias afectadas, ¿no? De las personas afectadas o de las personas que a través de su firma están respaldando el contenido del documento, porque están de acuerdo, porque se sienten afectados, porque quieren hacer sentir al destinatario que el grupo de familias grande, ¿no? Está ejerciendo presión y manifestando su descontento o su disconformidad frente a una situación que los afecta. Este tipo de formato no lo van a ver en otro tipo de documento administrativo, solamente en este, justamente por la naturaleza del contenido de este documento, ¿no? Que como le hemos expresado, se encarga de trasladar, de informar, ¿no? Necesidades o situaciones que afectan a un grupo colectivo de familias o de personas. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, Silvia, se detalla por orden cronológico, ¿no? Lo importante es hacerlo en orden y tratar de que los detalles más importantes, tampoco se pide que se relate día por día, sino que se resuman los hechos más importantes de manera cronológica, ¿no? Cómo se inició, por ejemplo, si es que alguien llegó y no atendió, quién fue, ¿no? A qué hora llegó, si identificamos cómo se llama enhorabuena, ¿no? Entonces, esa lectura le va a permitir a cualquiera conocer cómo ha ido evolucionando esa problemática o esa situación de interés o de necesidad. Miss, una consulta. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Una consulta. En el memorial, en la parte donde va la firma en este supuesto del dirigente o presidente de esa comunidad, únicamente firma en este caso el presidente. En la parte inferior donde van las firmas de respaldo, se coloca también a las personas de su comitiva, vale decir, por ejemplo, Silvia Quispeñaupa, tesorera o vocal tal vez de esta comitiva y su firma. ¿Es válido colocar el cargo también? Lo que yo he visto hay dos formas, ¿no? Que al terminar el cuerpo puedan suscribir en este mismo espacio el presidente solo o el presidente y su junta directiva, secretario, vocal, tesorero, fiscal, también mencionados, obviamente debajo del presidente, pero en esta misma zona, ¿ok? Y también he visto el caso de que, bueno, a veces no se tiene la participación de ellos, no se les puede ubicar, etcétera, cual sea la causa,
Y también existe la situación en la que firmen acá en el anexo, en el formato, ¿no? Pero no vendría a ser lo que corresponde, ¿no? Por un tema de corresponder, de respeto, el presidente firma con o el visto bueno, porque también podría hacerse el visto bueno, o también consignar acá el detalle de los funcionarios que forman parte de la junta del consejo directivo, ¿no? Normalmente son esos 4 cargos, pero a veces son un poquito más. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias. Bueno, si no existe otra pregunta, otra consulta, alguna duda que pueda absolver, les deseo a todos un gran fin de semana. Nos estaremos reencontrando el día lunes a las 8 de la noche para poder estudiar juntos otro documento administrativo. Que tengan un gran fin de semana. Gracias.